Bueno, bienvenidos. Espero que hayan tomado un pequeño descanso. La sesión anterior fue una sesión bastante larguita y pues debemos también pararnos, estirarnos. Yo lo hice, tomar agüita, comernos un chocolatico y continuamos, ¿vale? Bueno, entonces ya sabemos que como tal, si un estudiante tiene una condición de discapacidad, este estudiante, pues la institución, ¿cierto? Podría indicarlo para ello utilizar la plataforma digital Prisma y pues ahí va a poder seleccionar cuál es la opción más cercana que tiene con relación a esa discapacidad. Pero bueno, entonces veamos cuáles son esas opciones. Tenemos los tipos de discapacidad son discapacidad intelectual, cuando se trata de algo cognitivo, ¿no? Problema cognitivo, una situación, una condición cognitiva. Una discapacidad psicosocial mental, una discapacidad visual, por ejemplo, que tenga baja visión irreversible, una discapacidad auditiva, usuario del castellano, una discapacidad física, una discapacidad múltiple, sordoceguera, discapacidad auditiva, usuario de lengua de señas colombiana, discapacidad visual, ceguera, acá pues no irreversible, no estamos hablando de esta que es irreversible, discapacidad psicosocial, mental, trastorno del espectro del autismo. Entonces, ¿qué la tiene que hacer la institución? La que más, digamos, se acomode a la condición de discapacidad del estudiante que se encuentra para presentar la prueba, la institución elige la más próxima, ¿vale? Igualmente, pues considero importante también recordar que esta plataforma permite seleccionar pues, las diferentes discapacidades, pero esto está registrado como tal por el sistema de matrícula que es el CIMAT. Esto que más adelante pues tendremos la oportunidad también de verlo en videos aquí en nuestro canal. Discapacidad intelectual cognitiva. ¿A qué se refiere? Un evaluado que presenta deficiencias en las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. Algunos diagnósticos asociados a este tipo de discapacidad son el síndrome de Down, el trastorno cognitivo, el retardo o retraso mental, el coeficiente intelectual limítrofe u otros síndromes con compromiso de carácter intelectual. Discapacidad psicosocial mental, trastorno del espectro del autismo. Son aquellos evaluados que presentan afectación con el desempeño de funciones intelectuales, psicosociales, de la voz y el habla, incidiendo en las relaciones interpersonales. Incluye alteraciones o déficit del desarrollo déficit del desarrollo de características crónicas y que afecta de manera distinta a cada persona. Algunos diagnósticos asociados a este tipo de discapacidad son el síndrome de Asperger, síndrome de Kanner, trastorno desintegrador infantil o síndrome de Heller, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿A qué se refieren las discapacidades psicosocial o mental? Evaluados que presentan diversos tipos de trastornos mentales, tales como la ansiedad, la depresión y otros, que alteran de modo significativo el desarrollo de sus actividades cotidianas y la ejecución de tareas o responsabilidades que implican la organización, modulación y regulación del estrés y las emociones. Y algunos diagnósticos asociados a este tipo de discapacidad son la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático. Importante anotar que debe haber un diagnóstico médico, ¿no? No es que yo creo, para nada. Debe haber detrás un diagnóstico médico. ¿Qué es una discapacidad visual ceguera? Son aquellos evaluados que presentan una alteración. Es una alteración permanente para percibir la luz, la forma, el tamaño y el color. Discapacidad visual baja, visión irreversible. Evaluado que a pesar de usar gafas o lentes de contacto o de haberse practicado una cirugía ocular, tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, así como para ver en la noche de lejos y o de cerca. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que los evaluados que usen gafas o lentes de contacto o se hayan practicado una cirugía y no tengan problemas para ver en su cotidianidad,
no deben ser reportadas como personas con discapacidad. Parte importante. Repito, los evaluados que utilicen gafas o lentes de contacto o que se vayan practicado una cirugía y digamos que de cierta forma eso les ha permitido mejorar, ¿cierto?, su visión y puedan ver sin ningún problema diariamente, estos estudiantes presentarían como tal la prueba estándar, que ya anteriormente la hemos anotado, el cuadernillo estándar. ¿Listo? Bien, esto es importante para que se reconozca por parte de de las instituciones y también si la inscripción se va a hacer de manera, digamos, individual. Discapacidad auditiva, usuarios de lengua de señas colombianas, son los evaluados que presentan de forma permanente distintos tipos de pérdida auditiva que les generan limitaciones significativas en la percepción de los sonidos del mundo y en los intercambios comunicativos verbales con otras personas. Usan la lengua de señas colombianas, LSC, y habitualmente trabajan en el aula con acompañamiento de docentes bilingües, modelos lingüísticos o intérpretes de lo que son las lenguas de señas colombianas. ¿Vale? Discapacidad auditiva, usuario del castellano, evaluados que presentan de forma permanente distintos tipos de pérdida auditiva que les genera limitaciones significativas en la percepción de los sonidos del mundo y en los intercambios comunicativos verbales con otras personas. Estos pueden tener baja audición o hipoacusia y suelen requerir audífonos y o sistemas de frecuencia moduladas, entre otros. Para el caso de las sordocegueras, pues serían los evaluados que presentan una alteración auditiva y visual, que puede ser parcial o total. Resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales que les genera dificultades en la comunicación, la orientación espacial, la movilidad y el acceso a la información. Una discapacidad física, pues son aquellas que tienen los evaluados en forma permanente. Son deficiencias corporales que dificultan la movilidad y que pueden implicar distintos segmentos del cuerpo. Algunos diagnósticos asociados a este tipo de incapacidad son la parálisis cerebral sin compromiso cognitivo, la cuadriplegia, 4 miembros, hemiplegia, medio lado, derecho e izquierdo, monoplegia, un solo miembro o paraplegia, 2 miembros superiores o inferiores, distrofia muscular, osteogénesis imperfecta, niño con hueso de cristal, lesión neuromuscular, espina bífida, alteración del aparato motor debido a afectaciones en el funcionamiento de los sistemas nerviosos, muscular u óseo. En cuanto a la discapacidad múltiple, evaluados que presentan 2 o más deficiencias permanentes de orden físico, sensorial, mental o intelectual y que actúan de manera asociada. Muy bien. Ahora bien, población con discapacidad cognitiva o visual. El ICFES deja a disposición de la población con discapacidad cognitiva o visual la opción de seleccionar uno de los 3 tipos de cuadernillos que se ofrece. El cuadernillo estándar, que ya sabemos que es el que presenta la población, digamos, general. Cuadernillo con ajustes razonables para la población con discapacidad cognitivo o visual sin inglés. Recordemos que esto disminuye sustancialmente el número de preguntas y por tal motivo aumenta el promedio de tiempo. Cuadernillo con ajustes razonables para la población con discapacidad cognitiva o visual con inglés. Y para ello, pues vamos a ver ahorita la tabla 4. Considero pertinente primero ver la 3. Aquí vemos la 3. Antes nos dice, tenga en cuenta, en la página web del ICFES también podrá consultar la guía de orientación Saber 11 en formato de audio. Miren que el ICFES incluso para poder estudiar esta guía, aquí también lo estamos llevando a audio, de cierta forma audiovisual, pero también obtienen en la página web, ya veremos, yo todavía no la he explorado, del formato de audio, sería interesante. Los invito a que pues recuerden que en la descripción les dejo este documento en donde podemos dar clic y puede llevarnos a la página web. Si no aparece, déjenmelo en los comentarios que yo puedo indagar en ello y si está el vínculo roto, si el vínculo no está conectando a la página, puedo procurarlo para poder compartirlo también en la descripción. La tabla 3 es la estructura del cuadernillo sin la prueba de inglés con ajustes razonables para la población con discapacidad cognitiva o visual. ¿Qué vemos? En matemática tenemos 38 preguntas. Listo. En lectura crítica 28.
Sociales y ciudadanía tenemos 34. 42 preguntas en ciencias naturales. Y el cuestionario socioeconómico vemos que se reduce en la primera sesión y quedan 24. Es decir, hay una disminución sustancial en el número de preguntas. Esto para la población que tiene ajuste razonable, no tiene la prueba de inglés y tiene una discapacidad cognitiva o visual. Entonces, hay una reducción de, vamos a ver, recordemos acá cuánto tiene el estándar y cuánto tiene la de las comunidades indígenas o grupos étnicos. Bueno, el estándar sí es 131 en la primera sesión y 147. En total estamos hablando de 278 preguntas. Vamos a anotarlo acá, 278. Y en el caso para las comunidades indígenas o grupos étnicos tenemos 233. Entonces ya vemos que hay una disminución de 278 a 273 significativa. Estamos hablando de 45 preguntas, como hemos dicho, 45 menos. En este caso, de 278 o 233, está bajando ¿a cuánto? Está bajando a 86 más 80, 166 preguntas en total. Entonces, de 278 y 233 está bajando a 166, menos de 200 preguntas. Van a tener más tiempo para resolverla precisamente debido a estas condiciones, ¿no? A estas dificultades, más que coherente. Bien, en la tabla número 4 ya se considera la prueba de inglés. Estructura del cuadernillo con la prueba de inglés con ajustes razonables para la población con discapacidad cognitiva o visual. ¿Qué vemos? Matemática tenemos 38. En lectura crítica tenemos 28. Vemos que si la comparamos con la otra también tenemos 28 en matemática y en lectura crítica también 28. También tenemos 34, ¿cierto? Tenemos en sociales y ciudadanas, en ciencias naturales 42. Si nos vamos acá también vemos 42, 34 y finalmente en el cuestionario socioeconómico 24. Pero ahora estas 24, en vez de presentarse en la sesión 1, en la sesión 2, como ocurre en la que no tiene prueba de inglés para ajuste razonable con la población con discapacidad cognitiva o visual, en este caso la presenta es en la primera sesión. Y vemos que aumenta, pues debería, ¿no? Porque tenemos inglés de 80 y de 86 en la primera sesión a 101 en la segunda sesión y 110 en la primera sesión. Entonces ahí vemos como tal las cuatro tablas, la tabla número 1, 2, 3, 4, que nos muestra los distintos tipos de cuadernillos, ¿cierto? Para las distintas, digamos, las distintas poblaciones, ¿no? Que pueden estar siendo evaluadas en la prueba. Adicionalmente, las personas con discapacidad visual podrán recibir un kit tiflológico que contiene, ¿qué contiene el kit tiflológico? Un ábaco japonés cerrado, una pizarra braille con su respectivo punzón, un tablero negativo con su rodachina, 10 acetatos aproximadamente. Igualmente podrá recibir un kit de geometría que contiene una regla, un compás, una escuadra y un transportador. Todos los elementos que se entregan son totalmente accesibles y deben devolverse al final de la jornada de aplicación. Esto no se lo queda el evaluado. Se debe devolver junto con el cuadernillo, ¿cierto? Y hojas de respuesta y todo el material que provea como tal el ICFES. Población con discapacidad auditiva. Veamos. El ICFES deja a disposición de la población con discapacidad auditiva la opción de seleccionar uno de los 3 tipos de cuadernillos que se ofrece. Estos son, ya dijimos, el cuadernillo estándar en modalidad de lápiz y papel. Cuadernillo sin la prueba de inglés con ajustes razonables para la población con discapacidad auditiva, usuario de lengua de señas, y vamos a ver la tabla número 5 en modalidad electrónica. Ya vamos a estudiarla enseguida, la tabla número 5, para que veamos qué se evalúa y cuál es el número de preguntas para cada una. Cuadernillo con la prueba de inglés con ajustes razonables para población con discapacidad auditiva, usuario de lengua de señas, en la tabla número 6. En modalidad electrónica también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que en la página web del ICFES también podrá consultar la guía de orientación, Saber 11,
en lengua de señas colombiana. Listo. Nuevamente el ICFES nos está regalando material para que pues veamos cómo es esta prueba en lenguaje de señas colombiano. ¿Vale? Muy bien. La guía de orientación. Listo. Para la tabla número 5 nos muestra la estructura del cuadernillo sin la prueba de inglés con ajustes razonables para la población con discapacidad auditiva. Usuarios de lengua de señas tenemos que en matemática 38 preguntas, en lectura crítica 28, en sociales y ciudadanía 34, cuestionario socioeconómico 11 y 13. En total tenemos 83 preguntas. En la primera sesión, 83 preguntas en la segunda sesión y vemos pues que hay una reducción en cuanto a algunas preguntas y algunas sesiones que el estudiante pues no presentaría como tal preguntas de esa prueba. Matemática es una, lectura crítica también, hay una reducción también significativa, ¿no? Bien, continuamos. La tabla número 6 nos muestra la estructura del cuadernillo con la prueba de inglés, con ajustes razonables para población con discapacidad auditiva, usuarios de lenguaje de señas. Tenemos entonces 38 en matemática en la primera sesión, no presenta matemática en la segunda. Lectura crítica en la primera no presenta y en la segunda sí presenta 28. Sociales y ciudadanía, 34 en la primera, no presenta en la segunda. En la primera sí presenta, en la primera no presenta ciencias naturales, en la segunda sí. En inglés a la primera no la presenta, en la segunda 45. Y el cuestionario socioeconómico, que nuevamente repito, es más como para un estudio de la población y las características que presentan la prueba, no suma el puntaje, sí presenta 11 en la primera y 13 en la segunda, para un total de 83 preguntas en la primera, 128 en la segunda. Esto le está sumando el que agregué inglés. Muy bien. Ahora bien, nos dice, con el acompañamiento y asesoría del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, se ha desarrollado otra versión del examen Saber 11, adaptada a las características de la población con discapacidad auditiva y que requiere el acompañamiento de un intérprete. En esta versión del examen, la prueba que lo conforma son traducidas y presentadas en lengua de señas colombianas por medio de videos, cuya reproducción se realiza a través de una interfaz por computador, donde también se registran las pruebas, la respuesta. Entonces, aquí estamos viendo que el ICFES está procurando facilitarlo, sí, podemos decir que facilitarle todas las herramientas para que aquellas personas que tienen una discapacidad puedan presentar la prueba con estas herramientas, con estos soportes. ¿Listo? Muy bien. Población con discapacidad física. De acuerdo con la especificidad de la discapacidad física, se brindan las condiciones especiales para presentar el examen. Por ejemplo, las personas que se desplazan en sillas de ruedas, con muletas o caminadores, son ubicadas en el primer piso del lugar de la aplicación. Para eso es importante reportarlo anteriormente, porque si no, entonces puede quedar ella en un piso, un segundo, tercer piso, y de pronto no hayan las condiciones adecuadas o las facilidades para la persona pues movilizarse. Entonces, qué mejor que no sea este un escollo, no sea esto una barrera para que la persona presente su examen. En otros casos se suministra apoyo para la manipulación del material del examen. Es importante aclarar que las personas que solo reportan discapacidades físicas presentan, nuevamente, es importante aclarar que las personas que solo reportan discapacidad física presentan el cuadernillo estándar, ver tabla 1. ¿Listo? Muy bien. Veamos. Bueno, qué pena, vamos a hacer la aclaración acá. Si alguien de pronto tiene un problema que, digamos que de movilidad se le dificulta, utiliza silla de rueda, con muletas o caminadores, pues estas personas que solamente el problema es físico, que no es cognitivo, que no es de sus órganos, por ejemplo, el oído, que de pronto la visión la tienen un poco truncada, estas personas presentan, es lo que nos quiere decir, el cuadernillo estándar, o sea, el que tiene todo el mayor número de preguntas, ¿cierto? Bien. Ahora sí, hablemos sobre el tipo de preguntas. El examen consta de preguntas de selección múltiple con única respuesta. Están conformadas por un enunciado que presenta una situación, figura, texto, etc. La formulación de una tarea de evaluación, que es lo que se le pide al estudiante realizar, y varias opciones de respuesta, de las cuales solo una
responde a la tarea planteada. Las y los estudiantes deben seleccionar la opción de respuesta que consideren acertada. Solo una, nos está diciendo claramente, solo una responde a la tarea. Es decir, solo una es la correcta. Solo una es la correcta. Importante. Materiales del examen. El día de la aplicación del examen, cada evaluador que recibe un cuadernillo que contiene las preguntas de cada una de las pruebas y del cuestionario socioeconómico. Reciben una hoja de respuestas. En esta hoja el evaluador deberá marcar la opción de respuesta que considera acertada para cada pregunta. En la figura 3 se muestra un ejemplo del formato de hoja de respuesta. Ahorita vamos a ver cómo es esa hoja de respuesta. Pero ya sabemos que recibe una hoja y esta hoja es donde debe marcar la opción de respuesta que considera acertada para cada pregunta. Hoja de operaciones. Es una hoja blanca que los evaluados pueden usar para efectuar los procedimientos que consideren necesarios a fin de responder las pruebas. Aunque esta hoja no se califica, los evaluados no pueden quedarse con ella, deben devolverla, junto con los demás materiales que reciben para la presentación del examen. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Aquí vemos cuál es la hoja de respuesta. Esto es un ejemplo de la hoja de respuesta frontal. Tenemos apellido y nombres, número de registro, número de cuadernillo, la sesión, que en este caso es la primera, la pregunta desde la 1 hasta la 131 y las opciones que el estudiante deberá marcar. Por ejemplo, A o B o C o D. Recordemos que las opciones están distribuidas de forma horizontal y no como tal de forma vertical en una pregunta en específico. ¿Listo? Muy bien. Y acá abajo tenemos pues el cuestionario socioeconómico, ¿cierto? Que vemos que hay A, B, C, ya no se rige por simplemente cuatro opciones, sino que también pueden tener más. Recuerde, una vez el evaluado ha seleccionado entre todas las opciones de respuesta la que considera correcta, para señalar en la hoja de respuesta debe rellenar completamente el círculo, así como yo lo he hecho aquí. Lo he rellenado completamente el círculo correspondiente. Por ejemplo, si la opción que el estudiante considera acertada es la B, debe marcar como así. No le están diciendo que marque así, no le están diciendo que marque así, no le están diciendo que haga una carita feliz, le están diciendo que rellene completamente el círculo. Muy bien. Listo. Ya vamos a hablar ahora de las especificaciones de la prueba. Hacemos otra pausa. Considero importante que hagamos nuestras pausas activas, que vayamos y tomemos un poquito de agua, que si queremos cogernos un snack o algo lo hagamos, y continuamos estudiando en nuestro tercer video, la guía de orientación de la prueba Saber 11 2025-2 para calendario A. Nos vemos en el próximo video.